Yo nací con raquitismo hipofosfatémico. Nací prematura y la enfermedad raquitismo hipofosfatémico, ella provoca muchos dolores, incomodidad, no deja que el niño crezca, obstaculiza el crecimiento de las articulaciones porque el hueso intenta pasar el crecimiento y no pasa en el momento que quiere. Duele mucho porque va a torcer el hueso. Y yo tenía muchos dolores, muchos. Y las articulaciones de mi cadera no encajaban dentro de la cadera. Y por eso yo me caía mucho, me caía mucho. Todo lo que yo iba a hacer, caminar, andar, me desequilibraba, me caía. Yo tuve muchas caídas feas, feas de verdad. Cuando mi padre descubrió mi condición de una deficiencia, para él aquello fue una vergüenza. Él me escondía. Él usaba unas palabras muy duras, muy fuertes, como lisiadita, sabe, no sirve para nada. Él siempre me trató con mucho preconcepto, mucho preconcepto. ¿Él no aceptaba su condición? No, de ninguna manera, porque todos mis otros hermanos eran normales. Y yo era la única diferente de todos y muy diferente. Y yo fui creciendo en esas condiciones, de escuchar, de ser excluida, de no ir al colegio. Y una vez ellos fueron a llevar a mis hermanos allá a tomar la vacuna y mi mamá le dijo, y Ana María no la vamos a llevar a ella. Y él dijo, no, déjala ahí, quién sabe, ya no se contagia y acaba la vergüenza. Yo tenía una amargura de alma, una amargura. Y yo no sabía por qué había nacido de aquella manera. ¿Por qué de aquella manera? Yo no quería ser de aquella manera, yo quería ser normal. Y ese problema aquí afectaba la cabeza aquí. Y eso era una confusión. Entonces yo ya deseaba que, yo ya me sentía que yo era un estorbo dentro de aquella familia. Y en la medida que yo crecía, también crecían los dolores del raquitismo, las crisis de bronquitis aumentaban, hasta que un cierto día una doctora fue allá a negociar con mi papá unos ganados, negocio de allá, y yo aproveché y me aventuré. Me escondí en la camioneta de ella y me fui con ella. Cuando llegué allá y ella me vio, ella quedó angustiada, desesperada, diciendo que me iba a llevar de regreso a mi papá, a mi mamá, que no podía quedar conmigo. Yo lloraba mucho, mucho, hasta que ella me calmó y volvió conmigo allá. Y cuando ella regresó conversando con él para que él me dejara quedarme con ella para que me cuidara a mí, mi padre dijo así, puedes llevarla, que no sirve para nada. La doctora ahí, ella hizo una negociación con mi papá por unos bienes materiales. Yo no tuve precio. Él no negoció ningún valor. Yo fui regalada. Y cuando ella me llevó a la casa de ella, la doctora, ahí me puso en el colegio que hasta ahí. Yo no sabía leer todavía. Y allá en la casa de ella, la doctora logró un tratamiento con un amigo de ella para hacer una cirugía y mejorar mi calidad de vida. Y me mandó, ella me trajo, ella me llevó a Brasilia, me entregó en las manos de él en el hospital de base, donde ahí inició todo el tratamiento. Y en la segunda cirugía la cosa quedó bien complicada porque yo tuve contacto con otros pacientes que tenían infección llamada osteomielitis y yo agarré esa infección. En ese periodo de 10 meses de internación, de cirugías, de infecciones ahí, fue muy difícil porque no tenían cómo darme alta o ir a algún lugar porque no tenía familiares. Yo quedé ahí una vez más abandonada. Y ahí yo pasé Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Pascua, Día de las Madres, todos ahí dentro de aquel cuarto de hospital. Dentro de aquel cuarto de hospital.
Fue muy difícil. Yo deseaba tener las cosas básicas para mí, como pasta de dientes, no tenía a quién pedirle. Un jabón para bañarme, no tenía cómo pedirlo. O incluso comerme un pan de queso, no tenía. Usted ve la ciudad celebrando la Nochevieja, la ciudad celebrando y ver no, escuchar, porque yo estaba en el 11º piso, allá arriba, yo escuchaba, veía los movimientos de la ciudad y no había nadie, ni un amigo para visitar. Hasta que un día, ¿a quién veo entrando por la puerta? De aquel cuarto, de aquella enfermería, de aquel hospital. Mi papá. Yo quedé muy feliz porque él estaba ahí. Yo le pedí a él dinero para poder comprar pasta de dientes, jabón y un pan de queso, porque yo veía que las personas recibían a sus familiares el cariño. Y él me dijo que no quería haber ido, que ya había gastado mucho en aquel viaje, que él ni podía haber ido allá y que él había gastado y que no me iba a dar, que no iba a comprarme nada. Y no me compró. ¿Cómo es que fue para usted? Yo ya estaba ahí prácticamente muerta. Yo puedo decir llanto, lágrimas de sangre. Me dolió mucho. Y fue cuando me dieron de alta. ¿Y ahora a dónde ir? No tenía familiares, no tenía nadie, hasta que una persona se dispuso y se dio un lugar y me dio ayuda. Yo comía lo que era permitido y a veces lo que no era. Ahí yo fui agredida. Ahí yo me sentía, ¿sabe?, muy solita. Y un día, regresando a mi trabajo, yo estaba muy angustiada. Y yo vi el letrero de la iglesia en aquel día que yo entré, en la primera reunión. Yo salí de ahí, que parecía que yo estaba volando, flotando, y comencé a hacer las cadenas, pero yo estaba con mi alma ahí aún llena de amargura. Ya habían pasado 2 años y yo continuaba en la iglesia. Muchas cosas habían mejorado. No había cambio completo, pero había mejorado. Y yo quería un cambio completo porque yo no era completa. No era aquello, no estaba porque quería eso. Yo había entendido que Jesús había dado su vida por mí y que Jesús ya me había perdonado. Pero yo no lograba perdonar. Cuando vino la hoguera santa que abrió el sacrificio, para mí el mayor sacrificio fue perdonar a mi papá. Y yo decidí entregar el perdón a mi padre. Pero antes de cumplir el sacrificio material, como dice, deja tu ofrenda en el altar y ve donde tu hermano. Yo no fui donde mi hermano, yo fui donde mi progenitor, mi padre. Le pedí perdón a él. Yo viajé, fui allá, llegué, le dije, papá, yo fui a la casa de él, quedaba lejos del barrio de mi mamá. Yo vine aquí a pedirle perdón. Él se derrumbó. Y él me dijo, soy yo quien te tengo que pedir perdón. Nosotros nos abrazamos, lloramos mucho y yo regresé, cumplí mi sacrificio financiero como había prometido a Dios, porque el mayor sacrificio ya lo había hecho. Regresé allá y puse el sacrificio también financiero. Y cuando yo subí en el altar, yo sentí una paz tan grande, pero tan grande, que no hay cómo explicar. Ahí el Espíritu Santo vino y yo estaba naciendo de nuevo. Yo nací del Espíritu, nací de la palabra, nací de Él. En aquel momento, para mí no existía deficiencia. Yo era perfecta, la más perfecta del mundo, y soy la más perfecta del mundo. Para mí hoy lo que las personas piensan o hablan, para mí no importa. El no ya lo tengo. Yo quiero el sí, Él me da. ¿Cuándo es de la voluntad de Él? Él me da el sí.
cuándo es de la voluntad de Él, porque a veces nosotros queremos tanto una cosa, pero nosotros tenemos que saber, es de la voluntad de Él. Él quiere eso para mí, es bueno para mí, pero Él me hizo perfecta, yo soy perfecta. Cuando Jesús me extendió su mano, cuando Él extendió su mano hacia mí. Hoy yo soy mucho más que vencedora. Yo tengo una familia, estudié, yo pasé, me volví por concurso, una servidora pública federal. Mi colchón, mi mamá lo cosía, ¿sabe? El saco de yute. Sí. Ella lo llenaba de un lado, lo llenaba del otro, con cáscara de maíz. Hoy yo tengo una casa propia. Dios me colocó, que me sacó de las cenizas, del lodo, del polvo. ¿Y Él me puso a dónde? Ahí arriba, con los príncipes. Pero todo eso que yo conseguí, pastor, no es lo más importante, no. Lo más importante de todo esto aquí, de la reflexión, es la vida que Jesús me dio, el espíritu de Él. Yo di un alma amargada, muerta, triste, sufrida, depresiva, y hoy yo tengo un alma limpia, liberada. Es un alma que así resplandece la gloria de Él aquí en la tierra.